Bien, jóvenes, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Nos convoca el día de hoy eh, la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Bien, el tema que nos toca tocar el día de hoy es seguridad en las bases de datos. Bien, antes de continuar, por favor, una vez más, solicitarles registren su asistencia en el chat de Zoom. Solamente veo que hay 2 participantes que han registrado su asistencia. Por favor, el resto no se olvide de registrar su asistencia dentro del chat. Bien. Ok, ya tenemos el aforo suficiente, necesario, creo yo, como para poder dar inicio a nuestra videoconferencia. Así que creo yo que ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la misma, ¿correcto? Bien, por favor, confírmenme si logran ver mi pantalla, ¿sí? ¿Todos logran ver mi pantalla? Tacas, por favor, por el chat, ¿me confirmas? Sí, profesor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ok, asimismo también recordarles que hay una actividad para esta semana que tiene que ver con un trabajo, creo que hay que hacer un video, ¿sí? Por favor, vean que no se les pase el tiempo, traten de tomar sus precauciones. Señorita Tacas, por favor, usted verifique luego de la clase en la plataforma cuál es la fecha máxima. Si es el día sábado, para darle un día más como fecha límite el día domingo. Y si estuviera la fecha de entrega el día viernes, para en todo caso cambiarla al sábado y siendo la fecha límite el domingo, dado que el domingo hasta las 23:59 debe ser la fecha límite. En toda tarea ustedes tienen una fecha de entrega, ¿correcto? Y de esa fecha de entrega que ustedes visualizan, debemos de sumarle 24 horas más, que viene a ser un día más como fecha máxima o límite de entrega, ¿ya? Así que por favor, verifique y luego me confirma internamente por el chat de WhatsApp, ¿ya? Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. A ver, déjenme un momento, presento una diapositiva. Bien, sí logran apreciar la diapositiva, ¿verdad? Bien, ok. Auditoría y seguridad informática es la unidad didáctica y el tema es seguridad en las bases de datos. ¿Alguien de los presentes me puede definir qué cosa es una base de datos? ¿Qué es una base de datos? Si tendríamos que dar la definición de database de una base de datos, ¿qué es una base de datos? Ya sea Milton, ya sea Valenzuela, ya sea Tacas. Está entrando Sandra. ¿Alguna definición? ¿Alguna idea? Es un almacén de datos, Ya, es un almacén. información, ¿De datos o de información? información, Ok, pero normalmente le decimos almacén de datos. sí. Ok, bien, una base de datos, si bien es cierto, es un contenedor de información, es un contenedor de información, dado que contiene datos estructurados, los cuales se encuentran pues, organizados, estructurados mediante tablas. Se dice que hay 2 tipos o 2 conceptos respecto a lo que es un database, una base de datos. Una base de datos, por ejemplo, relacional, es el conjunto de tablas que se encuentran relacionadas a través de un campo en común. Es decir, existe un campo en común entre las n tablas que pueden existir y en función a ese campo en común se establece una relación, ¿no? Y naturalmente, pues esa relación se debe establecer siguiendo una lógica, en este caso la lógica del negocio, la lógica del business process, ¿no? La lógica del proceso de negocio o proceso comercial del cual nosotros queramos sistematizar. Cuando hablamos de un proceso de negocio, de un proceso comercial, estamos hablando que puede ser un proceso, por ejemplo, administrativo, puede ser un proceso no necesariamente que esté enfocado a las ventas o a las compras, porque eso sí sería un proceso comercial, sino también
un proceso académico, llámese un control de notas, un control de asistencia, un control de pagos en el caso de un colegio, instituto o universidad, ¿no? Bien, entonces tenemos claro, creo yo, qué cosa es un database. Una base de datos es como tal, como dice Tacas, un contenedor de información, ¿correcto? Almacena dentro de sí pues, un conjunto de datos, los cuales están estructurados, organizados a través de tablas. Y estas tablas se han creado producto de un modelamiento que se ha realizado y que dicho sea de paso, dicho modelamiento se ha realizado pues, en función a un análisis previo en función pues a una realidad situacional, a una problemática, ¿no? Y donde pues han intervenido el análisis de requerimientos, en este caso de usuarios, porque naturalmente los usuarios son los que solicitan, en este caso, sus requerimientos con respecto al sistema, ¿no? Estos requerimientos sirven para poder luego hacer el análisis, en este caso, el análisis de requerimientos a nivel funcional y no funcional de lo que implicaría pues implementar un sistema de información, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de creación de base de datos, hablamos también de que tenemos que hacer uso de un servidor. Y el servidor, como tal, pues es un computador que existe dentro de una red, es decir, es el computador central. Es, digamos, el computador que va a suministrar información a toda una organización, a toda una empresa. Y como tal, pues tenemos que de una u otra manera ver qué medidas de seguridad vamos a considerar para salvaguardar la información que existe pues dentro de un servidor, dado que este computador central dentro de la red pues obviamente es un punto clave y vulnerable para poner en jaque o poner en riesgo la información de la empresa. Dicho sea de paso, que la información, recuerden que es el activo más valioso que tiene una organización después de su capital, después de sus ingresos, el activo más valioso. El segundo activo más valioso, por así decirlo, viene a ser pues su información. Y en ese sentido, pues debemos de evaluar cuáles son las amenazas a las cuales podría, y lo digo en términos incluso futuro e hipotético, podrían estar expuestos. Es decir, qué amenazas podrían existir dentro del contexto, dentro del entorno en el cual opera la empresa y que podrían poner pues, en riesgo su información. Entonces, eso implica, pues, hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de las amenazas, de los riesgos y de la probabilidad o del impacto que podrían tener estas dentro de la organización. ¿Estamos claros? Por eso es importante, básicamente, identificar primero, ¿no?, cuando ustedes quieran o deseen en el mundo real, ya no por efectos de aprendizaje, sino ya por efectos digamos, a nivel laboral y están ustedes trabajando en área de soporte y por allí están ustedes encargados del mantenimiento, de la seguridad de los equipos de IT. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es un inventario dentro de la empresa, identificar cuáles son los activos de TI con los cuales la empresa cuenta, dónde se encuentran ubicados estos activos, llámense ordenadores de escritorio, llámense laptops, llámense servidores, si son web, remoto, si es un servidor de base de datos, de repente por ahí existen algunos UPS o de repente existen algunos proyectores multimedia, existen de repente pues otros dispositivos, digamos, adicionales, como por ejemplo parlantes, monitores, en fin, teclados, mouse, de repente por ahí discos duros, extraíbles, pendrives, en fin, el conjunto o el universo de recursos que cuente la empresa que cuenten y que de una u otra manera lo utilicen en sus actividades comerciales. Nosotros como especialistas tenemos que salvaguardar estos equipos, ojo, no solamente a nivel lógico, sino también a nivel físico, que no se dañen, que evitemos, por ejemplo, que estos equipos pues estén expuestos a ciertas amenazas, llámense físicas, amenazas de repente naturales, etcétera, como por ejemplo incluso hasta un incendio. Entonces, si no hemos tomado las medidas necesarias con respecto a nuestros equipos, pues corremos el riesgo de que estos equipos incluso queden, digamos, obsoletos, no se puedan utilizar. Entonces, que quede claro que la seguridad va más allá de simple configuración o configuraciones que debemos de considerar a nivel de software,
sino también implica pues una seguridad física, ¿no? Más aún cuando en una empresa existe, por ejemplo, lo que se llama un data center o un centro de datos, ¿correcto? Si la empresa cuenta con un data center donde pues están naturalmente los servidores, donde se encuentran las conexiones de la red, conexiones en este caso alámbricas, ahí hay que tener mucho cuidado porque el data center pues es un ambiente, es un lugar, es un espacio físico dentro de la empresa donde pues tenemos que evaluar ciertas cosas, por ejemplo, incluso desde el índice o el nivel de refrigeración del ambiente, porque dicho sea de paso, si tenemos servidores ahí, pues vamos a concentrar mucho calor. Entonces, los equipos también tienen que tener una temperatura ambiente, incluso para su refrigeración. Ver también, por ejemplo, el tema de instalación eléctrica, cómo está ese cableado eléctrico dentro de la empresa, cómo está distribuida la red LAN de la empresa, realmente hay canaletas o es que los cables están tirados, están sueltos, cómo está ese patch panel, cómo están de repente esos switch o esos hub que puedan existir dentro del patch panel y si es que estos se encuentran adecuadamente, incluso, por ejemplo, amarrados, seriados o codificados. Lo ideal sería en un patch panel que cada cable de red, ¿no es cierto?, tenga una etiqueta o un número, inclusive de repente hasta la dirección IP, algunos lo etiquetan para que si, digamos, ocurre algún problema de conectividad, sepan identificar exactamente cuál es el cable o el punto de red que podría tener problemas, ya sea de conectividad, de señal, etcétera, y sea fácil de ubicar, ¿no? Imagínate que tú entras a un data center y encuentras pues el patch panel ahí colocado, ¿no? Están los switch, ¿no? O hub, dependiendo de lo que esté usando la empresa. Vamos a suponer que es una empresa mediana de 4 o 5 pisos y pues cada uno en cada piso pues hay conexiones y todo esto se distribuye a través de la red. Habría que ver también en dónde se encuentra el área de sistemas o en dónde se encuentra este data center. Está en el sótano, está de repente en el último piso, o está intermedio, ¿no? También incluso hay medidas que debemos de tomar, ¿no? Por ejemplo, una recomendación es que nunca un data center o el área de sistemas, donde va a estar, por ejemplo, el servidor de la base de datos o el servidor web, se encuentre, por ejemplo, en el sótano, porque se puede inundar, porque se puede romper una cañería de agua, o algo puede pasar y finalmente termina el agua ingresando al data center y eso podría pues generar un cortocircuito, que los equipos se dañen, ¿no? O también se recomienda, por ejemplo, que un data center tampoco se coloque en azotea o se coloque en el último piso. Lo ideal es que vaya intermedio. Si la infraestructura tiene 6 pisos, a partir más o menos en el piso 3 o en el piso 2 es lo más recomendable que vaya el data center. Si es un edificio de 10 pisos, más o menos en el piso número 5 o piso número 6, debería de estar este data center, centro de datos o área de sistemas. Entonces, son cosas que debemos de evaluar y no solamente la seguridad, que quede claro, implica tema de configuración, implica solamente ver el tema, por ejemplo, de la seguridad a nivel de puertos, a nivel de, por ejemplo, de puertas de acceso que pueden existir en los ordenadores. No solamente es a nivel de equipos de escritorio, laptops, donde tengo yo que configurar, por ejemplo, el tema de inicios de sesión, donde tengo que configurar incluso las políticas de seguridad de los usuarios, el cambio de contraseñas, por ejemplo, una medida, una política de seguridad informática es que el usuario cada 30 días, el mismo sistema operativo que esté trabajando el usuario, llámese un Windows 10, llámese un Windows 8, o la versión del sistema operativo que tenga, es de que el mismo sistema operativo, por ejemplo, por medida de seguridad, como parte de la política de seguridad, le diga al usuario, le solicite cada 30 días o cada 60 días el change of password, es decir, el cambio de contraseña, como una política de seguridad, una medida de seguridad. Incluso hay políticas, por ejemplo, con respecto al nivel de seguridad de la clave, de la contraseña, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que muchas veces se le puede configurar para que el usuario utilice alfanuméricos con un rango incluso de caracteres superior a un determinado número. Es decir, no se aceptan contraseñas por debajo de los 10 caracteres o no se aceptan contraseñas por debajo de los 6 dígitos. Entonces, esas políticas, esas medidas, ¿quién lo va a configurar? No lo va a configurar el usuario, lo va a configurar el área de sistemas. Entonces, el área de sistemas tiene que tener claro sus procedimientos. Si algo
en una empresa, en un área, existen, son procedimientos, son normas. Cada área tiene sus normas, tiene sus procedimientos. La pregunta es, profesor, ¿quién establece estas normas o sus procedimientos? Pues los establecen los jefes de área. Es así como ustedes cuando hacen un grupo de trabajo, eligen un líder, un representante, y muchas veces ese líder de equipo es la persona que interactúa con el docente, es la persona pues que está siempre coordinando, preguntando, verificando, y el líder que hace, toma esa información y la redistribuye, la retroalimenta a su equipo. Lo mismo sucede en una empresa. Los jefes de área son los que reciben los lineamientos de la gerencia general y son ellos quienes establecen estos lineamientos a su personal que tienen a cargo. Y claro, tienen que tener claro cuáles van a ser sus procedimientos dentro de la organización. Ellos tienen que explicar, por ejemplo, a sus empleados qué está permitido y qué no está permitido, no solamente desde el horario de ingreso, horario de entrada, horario de salida, sino qué otros procedimientos internos son los que tiene por función esa área, y dentro de esa área las personas que laboran, pues finalmente qué rol es la que van a tener dentro de esa área en función al cargo que estos desempeñen. Entonces, en ese sentido, el área de sistemas pues, es el área que de una u otra manera le va a dar el soporte tecnológico a una empresa. Eso implica, profesor, que nosotros tenemos que hacer gestión. Pues sí, en el área de sistemas tiene que haber lo que se llama gestión. Y esta gestión es a nivel, por ejemplo, la gestión de servicios informáticos. Es una de las gestiones que realiza el área de sistemas, pues donde brinda no solamente el soporte tecnológico, sino también la entrega de cualquier, digamos, proyecto que tenga a cargo, pues tiene que hacer una gestión de entrega de IT o gestión de entrega de TI, de tecnologías de la información. La gestión de soporte también se le conoce como gestión de helpdesk, o debe haber en este caso, por ejemplo, una mesa de ayuda, ¿no? Debe haber, deben estar claros los procedimientos. Oye, si existe un problema dentro de la organización o dentro de las distintas áreas, ¿quién canaliza estas incidencias? ¿Quién toma nota de estas incidencias? Porque claro, quienes lo van a reportar son los usuarios, pero tiene que haber alguien quien canalice esta información, que tome nota de estas incidencias y finalmente pues asigne a un especialista. ¿Para qué? Para darle obviamente el soporte al usuario frente a cualquier incidente que él tenga con respecto de repente al funcionamiento de determinado equipo dentro de su área, ¿no? Entonces, definitivamente pues en un área existen procedimientos, existen, digamos, ciertas actividades, ciertas tareas, ciertas funciones que debe desempeñar pues cada empleado, ¿no? En este caso nosotros le llamamos los famosos roles, ¿no? ¿Qué rol cumple cada empleado pues dentro de, especialmente los especialistas de IT dentro del área de sistemas, ¿no? Y claro, pues va a haber un jefe de sistemas. Entonces, que quede claro que la seguridad informática como reflexión va más allá de simples configuraciones que podemos establecer en los equipos tecnológicos dentro de una empresa. Esto también implica la seguridad a nivel físico, donde se encuentra, por ejemplo, ubicado una impresora, donde están instalados los equipos, donde están instalados, por ejemplo, también los routers, cuál es la distancia que debe haber del piso hacia la altura del hub o del switch, cómo está la distribución de la red LAN, o es una red Wi-Fi la que se utiliza, cómo está también el tema del cable eléctrico, por ejemplo, existe o no conexión a pozo a tierra dentro de la empresa. No existe, tenemos que instalarlo, es necesario tener una conexión pozo a tierra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiera una descarga eléctrica, una sobredescarga? ¿Qué pasa con los equipos? Se puede dañar el servidor, se pueden dañar de repente las laptops, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de los equipos que existan dentro de la empresa. Entonces, que quede claro que la seguridad no solamente es a nivel lógico, sino también es a nivel físico, ¿no? Imagínate que te vas al área de sistemas y encuentras todos los cables que se encuentran pues en el patch panel desamarrados y tú dices, oye, se ha quedado sin internet el área de ventas, la máquina del usuario de nombre tal, ¿no? Y vamos a suponer que es el jefe de área, ¿no? Y tú vas y de repente miras todo ese patch panel y hay como, no sé, 30, 20 conexiones o 40 conexiones. Y tú dices, ¿y ahora y cuál es el cable? Porque claro, no está seriado, ni siquiera está, pues no tiene una etiqueta, no tiene, y tú de repente recién te han mandado, ¿no? Eres nuevo en el área, no conoces, más aún si no has participado en la instalación de la red. Pues tienes que preguntar a alguien que de repente ya esté trabajando en la empresa con anterioridad
y que de una u otra manera te pueda decir cuál es el cable, ¿no? Porque finalmente te vas y mueves un cable y de repente terminas dejándole sin internet a otros usuarios, ¿no? Algunos a veces cuando les dicen, no toques nada, déjalo ahí, porque tienen miedo que se mueva todo, se desconfigure todo, y pues finalmente se quede la empresa, bueno, los usuarios sin conectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues no hay una planificación, obviamente pues no se ha tomado la molestia, pues no, por ejemplo, de etiquetar. No sé si ustedes, de repente Dorotea nos pueda comentar algo respecto a ello. En tu empresa, Dorotea, en el área de soporte, etiquetan de repente, no sé, dentro de su red LAN, tienen etiquetados sus equipos. Yo he visto, por ejemplo, incluso en algunas empresas, le ponen un papelito en la parte superior de la pantalla, el nombre del equipo, e incluso le ponen el número de la IP, que sea fácil de reconocer. No sé si eso pasa en tu empresa. En algunas he visto que sí. Yo recuerdo cuando trabajaba en el área de soporte técnico, en el área de laboratorio de cómputo, porque en un momento desempeñé el cargo de asistente de laboratorio. Yo veía que todas las máquinas tenían un papelito con una serie de números, no sabía de qué se trataba. Y cuando uno a veces hacía limpieza, mantenimiento físico, le pasas obviamente su crema o su alcohol isopropílico en la pantalla y a veces se terminan saliendo esas etiquetas, ¿no? Y después había que imprimir y volver a etiquetarlo porque eran varios computadores los que había en ese laboratorio, eran algo de 35 máquinas. Recuerdo que en ese instituto habían cerca de 8 a 10 laboratorios, multiplica por 35, entonces era un número interesante de equipos donde a veces había que trasladar los equipos de un laboratorio a otro cuando la capacidad de estudiantes desbordaba, ¿no? Entonces ahí estaba el asistente rápido para hacer la instalación, la configuración, subir y bajar equipos, ¿no? Y entonces no sé cómo, por ejemplo, trabajan en tu empresa europea. Sí, profesor, acá también en los equipos, en algunos equipos se pone etiquetas como los códigos. Como nosotros trabajamos lo que es Movistar, claro, tenemos que tener, obviamente, ahí escrito los códigos, el número de teléfono, así, para poder hacer algún reclamo en el momento de que se cae la red, por ejemplo. Claro que los cableados también que se hace de la red LAN, como dice, también están etiquetados algunos no. Sí está para reconocer alto cualquier problema que sucede, ¿no? Claro, por un tema de identificación, por un tema de reconocimiento. Sí, pues es lo recomendable, porque imagínate que tú te vas al área de soporte y te dicen, hay problemas en tal equipo, y tú ves que el patch panel o el switch tiene como 20 puntos de conexión, o hay dos, y dices, ¿cuál es el primero o el segundo? Y ves, todos obviamente están conectados, y cuando no se etiquetan, o no, por lo menos no se le pone una etiquetita, un rótulo, generalmente a veces lo forran, lo pegan ahí en el cablecito. Eso ayuda a identificar rápidamente de qué máquina o de qué equipo estamos hablando. Recuerden que el DNI o el identificador, por así decirlo, de cada máquina, pues es su dirección IP, ¿no es cierto? Cada equipo tiene un nombre, dentro de una red existe un dominio, y como tal, pues tenemos que identificarlo rápidamente dentro de la red, ¿no? Muy bien, ok, entonces que quede claro que la seguridad no solamente es a nivel lógica, sino también es a nivel físico. Desde, como estábamos comentando, desde la instalación o distribución de estos equipos, el tema de instalación, etcétera, eso también es parte de la seguridad, no solamente a nivel lógico, sino también a nivel físico. Por un tema de manipulación, por un tema de funcionalidad de estos equipos, pues hay que tomar también medidas con respecto a ello, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver cómo es que se aborda el tema de seguridad en las bases de datos desde el punto de vista de auditoría y seguridad informática, ¿correcto? Bien, veamos. Se dice que en este caso, dentro de lo que es un servidor, dentro de lo que es una base de datos, pues siempre van a existir amenazas. Las amenazas a la seguridad de los datos siempre están latentes, como por ejemplo desde la pérdida de la información, desde la destrucción física, en este caso del servidor, la eliminación de la información, el tema del hackeo, que es muy común, la destrucción lógica de los archivos, es decir, que alguien de repente entre a la base de datos y diga loop database, ¿no? Y se eliminó la base de datos. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que pensar sí o sí en copias de seguridad, tenemos que pensar sí o sí en backups. La alteración o daño de la información, es decir, que alguien ingrese al servidor y haga un update
una modificación, una alteración de los valores o de los datos que existan, ¿no? Más aún cuando esto representa pues datos que hacen referencia al valor monetario, como por ejemplo el tema del total de pedidos, la facturación, los contratos, que son obviamente información que existe dentro de la base de datos a través de sus tablas, y de repente alguien ingresó, digamos, vulnerar la seguridad, ingresó a penetrar al servidor y pues naturalmente lo que hace pues, es una modificación, una actualización de los datos, probablemente mediante código SQL, y termina pues alterando o modificando la información, ¿correcto? Bien, la seguridad de la base de datos es un mecanismo, dice, fundamental, puesto que todo sistema informatizado está expuesto a cualquier tipo de amenaza o daño. En este caso, estos daños pueden ser, dice, enormes y desastrosos, como pequeños, como leves, pero que de una u otra manera pueden causar la pérdida de la confidencialidad. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es la confidencialidad? ¿Qué entienden ustedes por confidencialidad? ¿Qué vendría a ser la confidencialidad? Son archivos, por ejemplo, puede ser privados, profesor, que solamente ciertas personas tienen autorización para que puedan acceder a ello. Algo secreto, Bueno, profe. buenos días, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Claro, cuando se vulnera lo que decimos que es confidencial, vamos a suponer que mañana, pues, vamos a suponer que Tacas y Sandra son muy amigas, ¿no? Entonces Taca le confía a Sandra algún tema muy íntimo, muy privado, pero de aquí a 2 meses, Tacas y Sandra tienen algún altercado, alguna discrepancia de ideas, algún malentendido, y terminan pues finalmente rompiendo esa amistad. Entonces, Sandra de repente en venganza dice, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a revelar tu secreto, o voy a, digamos, la información que yo manejo la voy a poner a disposición de los demás. Se estaría violando el principio de la confidencialidad. La confidencialidad tiene que ver con el tema de confidencial, es decir, en una empresa se maneja información. A nivel física, claro que sí, cada área tiene sus archivos, tiene su información encarpetada, ¿no? Y obviamente se supone que cuando implementamos un sistema de información, pues implementamos una base de datos y toda esta data la subimos al sistema. Entonces, se supone que el sistema de información que los especialistas, los desarrolladores, el ingeniero de sistemas o los técnicos han desarrollado para la empresa tienen que tener el principio de confidencial. No cualquiera puede acceder al sistema previo una autorización, previo una autenticación, previo un inicio de sesión y sacar la información y distribuirla. Si eso sucede, si alguien logra vulnerar la seguridad de un sistema informático, entonces definitivamente pues se va digamos, a vulnerar esta seguridad y obviamente pierde el sentido de confidencial. Alguien creo que me está escribiendo en el chat, perdón si no lo he leído, déjenme leer. ¿Qué me dice Julio? ¿A qué te refieres con cambio de PPT? Perdón, Julio, no te copié. ¿Sí he cambiado la PPT? No entiendo la pregunta, en todo caso. No, profe, como estaba hablando en el principio, yo pensaba que no cambiaba el PTT y hablaba de diferentes temas. Estábamos haciendo una introducción previo al tema. Ok. Entonces, que quede claro que el tema de confidencialidad tiene que ver con eso, ¿no? Como ustedes dicen, cuando la información se pierde, se distribuye, sale del ámbito privado y se convierte en un tema público. Entonces, ya perdió el sentido de confidencialidad. Entonces, a nivel de seguridad de una base de datos, pues una base de datos tiene que tener ese principio, ¿no? De que la info, la data que maneja la empresa a través de su base de datos, pues debe de ser confidencial. No se puede, digamos, no puede salir del ámbito de la empresa, más aún del sistema informático, ¿no? Y como tal, pues dice, como todo sistema informatizado, como todo sistema informático, como dice el concepto, siempre va a estar expuesto a cualquier amenaza de daño, ¿no? Como por ejemplo las que acabamos de mencionar, ustedes ven acá mi lámina en esta diapositiva, copiado esta imagen que creo yo representa básicamente cuáles serían las amenazas que, como tú ves, no solamente va desde la parte física, sino también la parte lógica y viceversa, ¿no? A nivel de hackeo, a nivel de destrucción de datos, a nivel de alteración de la información, pues eso es a nivel lógico, incluso también a nivel lógico, o sea, lo que es el delete o el drop, la eliminación. Y claro, a nivel físico, pues es que alguien entra a la empresa y se roba el servidor o finalmente pues termina
termine dañando el equipo, ¿no? Producto, por ejemplo, de un incendio, o de repente le cayó agua, o de repente de forma intencionada o mal intencionada termina pues dañando el servidor, ¿no? De forma física. Pero si eso pasa, pues no habría problemas siempre y cuando el área de sistemas maneje, por ejemplo, lo que se llaman los backups, las copias de seguridad. Hago una consulta, lanzo la pregunta al aire y bueno, ahora quiero sus opiniones. Por ejemplo, ¿cuál es lo recomendable en tema de copias de seguridad? ¿Cada cuánto tiempo una empresa debe sacar backups de lo que es su base de datos? Pregunto. ¿Ideas? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda que una empresa saque un backup, una copia de seguridad de su información, de su base de datos? De forma mensual, de forma semestral, de forma semanal, de forma Lo diaria. recomendable es que, profesor, que lo haga diario, ¿no? Puede ser, Que lo haga porque si es una empresa que se dedica a la venta o a la compra, entonces tiene que tener un reporte, hacer un reporte diario, no venta diario, tiene que hacer un backup también diario. Este backup, TACAS, debe generarlo el propio usuario o el sistema por default, por defecto, de forma automática, debe sacar esta copia de seguridad. El sistema, el usuario no prácticamente no sabe nada. Claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué dice Julio? Veo que tienes su micro abierto. ¿Me escucha? Ya es la idea de cada semana, ¿no? Ya que los trabajos se hacen cada semana, ¿no? Cada fin de semana se puede hacer un backup. Bacán. Ok, bien, Claro, son ideas. también depende de la empresa, ¿no? A qué rubro se dedique. ¿O qué rubro de empresa es? Exacto. Mira, tenemos posturas interesantes. Por eso lo bonito de hacer una videoconferencia o de dedicar una clase es de que ustedes participen y si tienen una idea, la expongan y vemos qué tan cercanas estamos a las respuestas. Ambas respuestas son válidas, pero aquí el punto clave, como dice Dorotea, es ver el tipo de negocio, ver el tipo de empresa, cuál es el core business, el rubro de esta empresa. Si es una empresa que maneja de por sí información sensible, si es una empresa como, por ejemplo, una entidad financiera, llámese, por ejemplo, una casa de préstamos o una entidad bancaria, está obligado a sacar backups, a sacar copias de seguridad todos los días, ¿correcto? Ahora, si es una empresa que de repente no maneja muchos procesos o es una mediana empresa de repente que recién está empezando, como dice Julio, de repente podríamos generar copias de seguridad cada fin de semana. Podría ser, pero de repente incluso hasta interdiario, ¿no? De forma interdiaria se debería sacar copias de seguridad. Lo recomendable es que las copias de seguridad se realicen todos los días. Por una, digamos, como parte de su política, debería ser todos los días, de forma diaria, deben de sacarse backups, deben de sacarse copias de seguridad de la base de datos que maneja la empresa. Y esto, por ejemplo, lo realizan siempre las entidades bancarias, los bancos. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna entidad bancaria, por ejemplo, en el caso del BCP, a partir de cierto rango de tiempo, entre la noche y medianoche o madrugada, no podemos a veces efectuar ninguna operación o transacción mediante un cajero automático. Generalmente a partir de la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana, yo lo he probado, he querido en un momento hacer un retiro o alguna transferencia, entonces el cajero me dice, lo sentimos, en este momento no podemos atender su operación. Entonces la pregunta es, ¿por qué en ese rango de tiempo, profesor, el cajero o el banco no me da respuesta alguna? Pues porque está en fase de mantenimiento. Lo que está haciendo el sistema es seguramente sacando un backup o generando una copia de seguridad de su información, ¿no? Imagínate cuántas cuentas bancarias no administra. Entonces entra el servidor en recesión, en un estado pues inactivo que empieza a sacar copias de seguridad. Lo recomendable es que siempre estos backups se hagan entre la medianoche y la madrugada. Claro, no lo va a hacer pues el área de sistema, no significa que necesariamente exista una persona en el área de soporte que físicamente tenga que hacer clic derecho, copia y seguridad. O sea, no es así. O que alguien esté a la medianoche y quiera ejecutar un backup database. No, para eso existen lo que se llaman las alertas, tareas
que se pueden programar o codificar dentro del servidor y que estas se pueden incluso configurar una tarea y una alerta que todos los días a la medianoche se ejecute una copia de seguridad. A las 00 horas o a las 0 horas con 1 minuto, el servidor por defecto inmediatamente pues saca una copia de seguridad de su información, ¿no? Y que luego envíe, por ejemplo, un reporte, ¿no? A través de una alerta, un mensaje, por ejemplo, ya sea de texto o un correo electrónico al jefe de sistemas o de soporte, que le diga, mira, se ha llevado pues de forma exitosa en la copia de seguridad. Entonces, ¿qué está haciendo ahí el sistema? ¿Se ha automatizado ese proceso? Sí, mediante una tarea, mediante una alerta también que se ha configurado en el servidor, ¿correcto? Bien, asimismo también dice aquí, existen también lo que se llaman las copias de seguridad en línea. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que pues existen usuarios que se van a conectar de forma remota a la red de la empresa. Pues están también los ordenadores, está también, por ejemplo, el switch, la red, la configuración, y se encuentra en algún momento aquí el servidor, la base de datos. Entonces, por otro lado, pues también tenemos una réplica o un backup, pero que se encuentra en la nube. Es decir, no necesariamente están dentro de las instalaciones de la empresa, sino se encuentra en la nube. ¿Se acuerdan en algún momento cuando vimos el tema de cloud computing y hablábamos de que hoy en día la mayoría de sistemas optaban por poner sus servicios en la nube? No sé si se recuerdan, había un videito en la clase que Sí, de sí, ello. profesor. Y entonces se recomendaba, por ejemplo, que hoy en día todo se trabaje, ¿no? En la nube como una medida de seguridad, ¿no? Y que era incluso a menor costo que implementar toda una red de soporte, ¿no? Y la pregunta era, profesor, ¿cuándo recomendaba a la empresa que el proceso o el área de sistemas se tercerice a un tercero y lo administre pues un tercero toda su información? De repente es más rentable. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Bueno, si es una empresa de repente grande que tiene pues varios procesos, de repente lo recomendable es que migre a la nube, incluso hasta una pyme o una MIP, ¿no? Si no tiene, digamos, los recursos económicos suficientes como para pagar una planilla para el área de sistemas, de repente puede tercerizar su proceso. Pero eso no significa que no puede implementar un área de soporte, al menos pueda tener de repente el soporte físico, tecnológico de sus equipos, ¿no? Oye, se mandó una impresora, oye, tenemos que cambiar la tinta, oye, tenemos que hacer un mantenimiento de hardware, aquí llamamos. Entonces, si hay un área de soporte, pues ellos lo van a poder hacer. El backup o la copia de seguridad en la nube es una tendencia que hoy en día se está, digamos, está tomando, digamos, importancia, relevancia, pero eso no implica que exista un área de soporte técnico y que esta área de soporte técnico también trabaje con los backups, no solamente en la nube, sino también de forma física. Y claro, deben haber también algunos servicios lógicos de seguridad como configuraciones, etcétera, que pues de una u otra manera también ayuden a la seguridad del servidor, ¿correcto? Entonces, a eso más que todo hace referencia las copias en línea, las copias de seguridad, que es básicamente a través de la nube cloud. Es un tema que hoy en día empieza a tomar importancia y que se recomienda que de una u otra manera las empresas tengan por lo menos, si no pueden implementar un servidor remoto, saquen un backup y que este archivo sea enviado a la nube, sea enviado a algún repositorio de forma virtual frente a la pérdida física del servidor, frente a la pérdida de la información que pueda manejar la empresa. Decimos, bueno, no hay problema porque tenemos un backup, tenemos copias de seguridad. Y la pregunta sería, profesor, ¿es recomendable que la empresa maneje un historial de backups en el tiempo? La respuesta es sí, porque si en algún momento pasa algo con la información en determinado año o determinado mes, con respecto a alguna transacción importante o alguna solicitud por parte del cliente, pues nos vamos al historial de copias de seguridad y verificamos qué pasó en ese momento, ¿no? Pero claro, eso ya es responsabilidad también del DBA. Acuérdate que existe lo que se llama el Database Administrator. Entonces, él también tiene que aplicar sus políticas de seguridad a nivel del servidor, ¿no? Porque él es el responsable finalmente por velar también por la seguridad de la base de datos. Y como especialista en base de datos, también pues hará sus, digamos, recomendaciones, sus sugerencias al área de sistemas con respecto a la seguridad que tiene que tener el servidor de la base de datos y también la base de datos incluso.
Bien, ¿existen vulnerabilidades que afectan la seguridad de las bases de datos en las empresas? Sí, en esta imagen que ustedes ven ahí en pantalla tenemos 10, digamos, vulnerabilidades que se han identificado más frecuentes, más comunes, que pueden afectar la seguridad de una base de datos. Dice, vulnerabilidades importantes que afectan la seguridad de la base de datos de las empresas, como por ejemplo, número 1, el uso excesivo de privilegios. Ese es un punto también importante. El abuso, por ejemplo, de estos privilegios. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice el exceso uso de privilegios? Cuando de repente creamos un usuario que va a tener acceso al servidor y le asignamos, pues, privilegios, no solamente de creación de base de datos, sino de repente, por ejemplo, de que este usuario pueda hacer auditoría dentro del SQL Server o que pueda tener acceso a otras bases de datos que manejen, que existen dentro del servidor. Entonces la pregunta es, ¿por qué le damos tantos privilegios a un usuario cuando de repente este solamente debe tener acceso a ciertos datos dentro de la base de datos que existe, ¿no? Habría que también manejar lo que se llaman perfiles y lo más importante, roles de usuario, ¿no? Eso es un tema también importante que hay que considerar. El punto 3 habla de la elevación de privilegios no autorizados, es decir, cuando alguien le asigna un privilegio que no está autorizado por la gerencia general a un determinado usuario dentro de la empresa y se le da pues un privilegio del cual no se ha autorizado por la gerencia, por el jefe de área, por el jefe de sistemas, se dice, no, este usuario no puede tener acceso, el usuario de ventas o el trabajador que labora en ventas no puede tener acceso a la planilla, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Sería ilógico que mediante un logueo pues pueda acceder internamente pues a la información que maneja recursos humanos, ¿no? O ver por ejemplo los sueldos de los trabajadores. Es información sensible, nadie debe incluso de saber cuánto gana cada gerente, ¿no? O cada jefe. De repente no hay una homologación de sueldos, entonces de repente ahí los sueldos se asignan por criterio propio o por algún indicador que maneje recursos humanos. Entonces, hay información que no puede ser revelada así nomás. El punto 5 y el más común, que lo ven ustedes ahí de color naranja, es la inyección de código SQL, y eso lo vimos en un video la semana, creo, pasada, la sesión anterior, que básicamente es cuando hacen un ataque remoto al servidor mediante lenguaje SQL, ¿no? Que como dice, bien es cierto, pues sin tener necesariamente un software especializado, simplemente con insertar vía HTTP parte del código SQL sabiendo, ¿no? Digamos, haciendo un ataque lógico, ¿no? Mediante URL o mediante un archivo BAT podemos poner en jaque al servidor. Entonces también va a depender de la capacidad que tenga ese website o esa aplicación web de poder insertar o compilar o ejecutar código SQL remoto. Entonces a eso se refiere ese punto. El número 6, vulnerabilidad en cuanto a la auditoría, es decir, por ejemplo, una auditoría débil, es decir, cuando no se haga, pues, no se lleve a cabo controles, correcto, de forma, digamos, pertinente, de forma robusta, de forma adecuada, dentro de los sistemas de información. Es decir, no se profundice el tema de la auditoría, es una auditoría simple que va, mira, sí, ok, está bien, pero ni siquiera, pues, por lo menos han hecho una auditoría interna del servidor, ¿no? Por lo menos no han ejecutado los servicios, no han visto qué puertos están abiertos, etcétera. O sea, no han hecho una auditoría como corresponde, entonces eso naturalmente puede también ser un punto vulnerable. La denegación de servicios, esa es otra vulnerabilidad. Un ejemplo común de esto, profesor, que no me queda claro el tema de denegación de servicios. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en el laboratorio y les decíamos, carga tu SQL Server. Profesor, he puesto el usuario, se ha puesto la clave y la contraseña porque me quiero autenticar mi modo SQL y el servidor no responde, me dice que hay un error o que, no, o que el servicio se encuentra detenido. Ah, bueno, o de repente aparece en inglés o el mensaje, porque a veces también el servidor lo instalan en una versión en inglés. Entonces, habría que pulsar Windows R, SSMS, con eso abres el SQL Server, pero si tú quieres abrir los servicios, pones Windows R y pones service.msc. Entonces, si ustedes recuerdan, para acceder, lo escribo en el chat de Zoom en todo caso. Se llama service.msc. Ese es el comando, por ejemplo, para ingresar a la interfaz de los servicios que tiene un computador.
y de repente nos damos cuenta pues que el SQL Server, el browser o el agente de SQL Server se encuentra pues detenido. Entonces dice, profesor, no he podido abrir mi SQL Server porque el agente del SQL estaba detenido. O lo otro, ¿no? Algunos de repente no encontramos ni siquiera detenido, está deshabilitado, pues nunca te va a abrir el servidor, nunca va a levantar el SQL Server, porque parte de sus servicios se encuentran estopeados o detenidos, es decir, hicieron un stop, o se encuentran en enable false, se encuentran deshabilitados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acceder a los servicios y naturalmente, pues, lo que tenemos que hacer es habilitarlos y ejecutar, es decir, empezar a iniciar lo que diríamos en sistemas, haz un run, ¿no? Ejecuta el servicio, porque obviamente se encuentra estopeado, se encuentra detenido. Alguien seguramente entró al servidor, detuvo el agente del SQL Server y pues nadie va a poder conectarse mediante el sistema, ¿no? Por más que tengamos una app móvil, una aplicación web, un software de escritorio con sus logueos y todo, si ellos quieran acceder, pues, si en el servidor han detenido el servicio de SQL Server, pues nunca se va a establecer conexión alguna, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? De repente alguien entró de forma deliberada, de forma malintencionada, y detuvo el servicio. No es que haya apagado la máquina, simplemente que lo detuvo, lo estopeó o lo deshabilitó. Entonces, pues nadie puede tener acceso, ¿no? Nos quedamos sin acceso a la base de datos. Número 8, vulnerabilidades en los protocolos de la base de datos. ¿A qué se refiere con vulnerabilidades en protocolos de la base de datos? Porque cuando tú creas una base de datos tienes que aplicar protocolos, o nosotros también le llamamos restricciones. ¿Cuántas veces ustedes han creado una base de datos en SQL Server y de repente por ahí alguno de sus profesores les han dicho, ok, estás haciendo un sistema así, a ver, ingresa datos, por ejemplo, en el DNI, ingresa letras, y haz clic en guardar, y de repente tú dices, ok, voy a hacer un inserinto, ¿no? Dices inserinto, llenan los datos del cliente, y en el documento nacional de identidad le pones letras, y esos datos finalmente terminan almacenándose. Y la pregunta es, ¿no tienes un protocolo? ¿No tienes, digamos, no has aplicado restricciones de campo? No he considerado eso. Bueno, entonces tu base de datos es vulnerable porque recibe cualquier tipo de información, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los constraints? ¿Conmigo llevaron base de datos? No recuerdo. Creo que sí, ¿no? Como han sido tantas aulas. ¿Se acuerdan del tema de los constraints? ¿Cuántos Las tipos de restricciones en del SQL? unique, creo que era. El unique, ajá. ¿El otro cuál era? ¿Se acuerdan? Eso, por ejemplo, ustedes lo deben de saber. Se llaman restricciones de campo. ¿Te escucho? ¿Quién es? ¿Milton? El check, ¿no? Ajá. Ahí antes del check, cuando dices create a table, ahí lo estoy poniendo en el chat de Zoom. No, El no null. Claro, lo que dijo por ahí Dora. El unique. Alguien por ahí me dijo lo que fue no. Me dijo Julio, el check. Y el número 4, el default. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de restricciones que podemos aplicar. Lo que dice Valenzuela, Julio, que habla pues del patindex, del substring, son las funciones que nosotros podemos hacer uso de SQL. Yo utilizo alguna función y lo combino con la instrucción check para validar. Por eso me han dicho que yo no puedo registrar clientes o empleados menores de edad. Ok, ¿qué tipo de restricción voy a crearme? Bueno, not null definitivamente no es. Unique menos. Default es por asignar valores por defecto. Tengo que hacer uso de la cláusula check, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hago ahí, profesor? Bueno, pues creas ahí tu condición y seguramente ahí utilizarás tu div, utilizarás de repente la función floor para poder establecer la condición, ¿no? O sea, haces un algoritmo finalmente para poder crear esta restricción. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás definiendo todo un protocolo de seguridad. Claro, o sea, el hecho de que tú aplicas restricciones de campo, llámense not null, llámense unique, no, porque es que el root no pueden haber dos clientes con el mismo root, o sea, infringe la lógica del negocio. No pueden haber, por ejemplo, en mi base de datos, profesor, más de un cliente que comparte la misma cuenta de correo electrónico. Eso es ilógico. La cuenta de correo es confidencial, es privada, cada persona tiene una cuenta de correo creada. No puedo registrar dentro de la base de datos 2 o 3 clientes que compartan la misma cuenta de correo. Entonces, realmente un unique.
Con respecto, por ejemplo, al número de documento de identidad, que también tendrá que ser un UNIC. Con respecto al RUC, que también tendrá que ser un UNIC. Entonces, van a haber ciertos datos que van a ser únicos, que van a contener datos irrepetibles, o sea, que no puede haber duplicidad de la información. ¿Me deja entender? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con ello. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos definiendo una serie de protocolos de seguridad, una serie de medidas que están en función a unas restricciones que lo van a definir ustedes, pero que esas restricciones tienen que estar acorde a la lógica del negocio. No es que tampoco a mí, Michelle Castañeda, se me ocurre crear ciertas restricciones y las aplico. Lo tengo que también cotejar con el usuario y decir, ¿qué tipo de datos debemos de validar? ¿Qué tipo de información está permitido almacenar en esta tabla? ¿Y qué tipo de información definitivamente no se puede ingresar o no se puede almacenar? Entonces, el usuario me va a dar sus requerimientos. Y en esos requerimientos yo tengo que identificar finalmente qué restricciones voy a aplicar sobre qué campos, sobre qué columnas de mis tablas que existen, para poder pues evitar que el acceso a las tablas o el ingreso de datos que no se consideren válidos no vulnere esas restricciones que hemos definido, ¿no? Número 9, autenticación débil. ¿Se acuerdan que en SQL, por ejemplo, cuando ustedes hacían su logueo y querían entrar, digamos, a crear una base de datos, qué usuario usaban? Era de dos dígitos, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaba ese user? Yo decía, ingresen modo SQL Server. Profesor, ¿con qué usuario? Ya ustedes saben con qué usuario. Pongan la contraseña. ¿Recuerdan? El famoso SA, ¿verdad? El usuario SA. El usuario SA, pues es el usuario, digamos, por defecto de SQL Server. Y claro, le poníamos una contraseña, ¿no? Recuerdo que a veces era le poníamos las siglas de IESFA o de repente en la red alguien le puso 1, 2, 3. Bueno, eso es a nivel pues de instituto, a nivel de educación, a nivel de formación, de repente pusieron una contraseña que es fácil de descifrar. Pero en la vida real, cuando tú instales un SQL Server en un servidor, ¿no es cierto, Sandra? ¿No es cierto, Milton? ¿No es cierto, Julio? Tacas, Torres, no le vas a poner a la contraseña al usuario SA123, pues, ¿no? Y mayor aún, instalas el SQL en el servidor y no le vas a dar esa contraseña a cualquiera. Se supone que si tú eres el DBA, tú eres el Database Administrator, tú eres el administrador de la base de datos, pues la contraseña que tú le configures, que le pongas al usuario sea, lo tienes que guardar bajo 7 llaves tú, porque finalmente tú eres el responsable. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Crear otros usuarios, el usuario Juan, el usuario María, el usuario Dorotea, y a cada uno de ellos pues le asignas una clave y le entregas personalmente a cada uno de ellos cuál va a ser su clave de acceso al servidor, si es que forman parte del área de sistemas. Y obviamente también habrá que aplicar restricciones, ¿no? Oye, el usuario Dorotea solamente puede hacer select, son la tabla de pedidos, pero no puede ser insert, no puede ser update y no puede ser delete. Ok, el usuario Tacas también va a tener acceso a la tabla de facturación, pero solamente puede registrar facturas, pero no las puede eliminar, no las puede actualizar. Entonces solamente va a ser select e insert, más no delete, no update. Entonces yo tengo que configurar eso, ¿no? Haces por diseños, creas el usuario, te vas dice propiedades, y tú ahí identificas sobre qué objeto, sobre qué tabla va a tener acceso este usuario y qué tipo de acceso va a ser, ¿no? Si es un insert, es un update o es un delete. Eso se puede configurar tranquilamente por diseño, usando el asistente. Ahora, si tú lo quieres, también lo puedes hacer por algoritmo, ¿no? Por código. Abres un script y empiezas a codificar. Dices alter table, ¿no? Crear tu usuario, en fin. Pones tu código ahí para poder crear digamos, esos privilegios. Y también el tema de la autenticación débil, pues se refiere a eso, ¿no? Tener contraseñas, por ejemplo, lo suficientemente sencillas de descifrar, o, ¿no? En el servidor, como por ejemplo poner números del 1 al 9 a un usuario, pues olvídate, es como ponerte un revólver acá y tú mismo te estás eliminando, porque sabes que si le pones una contraseña lo suficientemente sencilla de descifrar, pues van a entrar al servidor y pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Ahí habría que crear contraseñas lo suficientemente robustas o fuertes, digamos, en cuanto al uso de combinación de caracteres, en cuanto a la longitud de dígitos, para poder, pues, digamos, asignar una contraseña lo suficientemente, digamos, robusta con respecto al acceso de este usuario, ¿no? Y la recomendación sería que la clave que ustedes le ponen al usuario SA, esta clave no la compartan con nadie, y esta clave solamente tengan a ustedes, o sea,
porque si tú pierdes la contraseña del usuario SA y por ahí alguien ya lo sabe, ¿qué haces? Inmediatamente cambia la contraseña, porque si no, pues van a entrar al servidor y pueden robarte la información, que sería el menor daño, o lo otro, hacer un root database. Cuidado con eso. La exposición de los backups de la base de datos. Eso es otra vulnerabilidad importante. Ustedes deben de evitar que sus copias de seguridad estén expuestas dentro de la red. Algunos a veces crean lo que se llaman los FTP, no sé si han escuchado, File Transfer Protocol, que no es otra cosa que la compartición de datos en red, y pues alguien se ingresa a alguna carpeta FTP, tuvo acceso al backup y desde ahí lo jala, lo copia y se lo lleva. O sea, estas copias de seguridad tienen que estar guardadas, como decía en la imagen anterior, hacer dos láminas, en el cloud, que estén en la nube, o súbelo a otro servidor. Pero tienes que sacar las copias de seguridad, profesor, del servidor físico, los debo de sacar. En realidad, sí, deberían ser almacenados en otro espacio distinto al servidor físico. Porque, Dorotea, de nada te sirve sacar backups y tenerlo en tu disco C y de repente alguien, no sé, o se roban el disco duro, o de repente se roban el CPU, o de repente hay un incendio, se quema, no sé, el área de sistemas y todos los backups que tenías estaban ahí. Entonces, bueno, pero ya se perdió la información. Profesor, lo dice backup, pero ese plan de contingencia no sirve, Tacas, porque obviamente ya el equipo está dañado, ya no podemos tener acceso a ello. Si tú has sacado backups, como recomendación es que estas copias de seguridad salgan fuera de la empresa, pero a un lugar seguro, ¿no? Donde la empresa pues tenga un servidor remoto, por ejemplo, o exista pues otra empresa que administre estas copias de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de amenazas, se deben de considerar las amenazas para cada tipo de empresa, donde se implementará pues el sistema de base de datos, dado que pueden haber amenazas particulares a las que se estén expuestos, nos dice acá, ¿no? O sea, efectivamente, pues, siempre van a haber amenazas que pueden de repente representar un punto importante para la empresa, y el sistema de base de datos, pues, siempre va a estar expuesto a estas amenazas y debemos evitar ello, ¿correcto? Ataques a una base de datos, por ejemplo, de MySQL con SQL Injection. Ya hemos visto lo que es el SQL Injection, que tiene que ver con la inyección de código SQL. Y lo más típico es, lo hacen mediante el protocolo HTTP. Es decir, descifran cuál es la URL y ahí justamente, como ustedes ven aquí en la lámina, por ejemplo, colocan, ¿no?, el nombre o la extensión de la página, más aún si conocen la extensión, si saben que ese sistema web está en PHP o está en Java, que hacen, tratan de acceder a estos archivos, ¿no?, pasando parámetros mediante la cabecera. Acuérdense que en una página web el envío de datos se hace mediante dos métodos. No sé si ustedes recuerdan. Uno de ellos es el método GET y el otro es el método POST, que es para el envío de datos. Entonces, muchas veces se hace uso de estos métodos para poder pues, hacer el envío de información con el servidor, ¿no? Existe una herramienta que se llama el SQLite Helper. Uno lo que hace es ahí pega la URL de la página web que uno quiere insertar y en la parte del target le damos clic en Inject, porque es básicamente la inyección SQL para poder ver las vulnerabilidades. Cuando tú haces clic ahí, pues definitivamente empieza a hacer una verificación y empieza a detectar cuáles son las vulnerabilidades a las cuales puede tener acceso mediante este programa. Luego, ¿qué es lo que pasa? El programa comienza a chequear los datos de la página en donde podemos determinar qué tipo de versión de base de datos incluso tiene. Y te sale, por ejemplo, la versión, te sale, por ejemplo, el nombre de la base de datos. Y claro, si el programa es efectivo y no hay políticas de seguridad adecuadas en el servidor, pues se puede tener acceso a la información que maneja este servidor con respecto a las bases de datos que puedan contener dentro de él. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego dice, le damos clic en el parámetro Get Database. Vamos a seleccionar más de unos elementos, como por ejemplo el nombre de la base de datos. Luego haces clic en la opción Get Tables y automáticamente pues, vas a tener acceso al nombre de las tablas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Este programa lo puedes buscar, está en internet. Algunos te dan versión de prueba, ¿no? Y muchas personas pues, que se dedican generalmente a generar ataques al servidor suelen utilizar este tipo de programas, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Ok, una vez que se han logrado seguir cada uno de los pasos,
respectivos, va a llegar un momento donde vamos a tener acceso, por ejemplo, a las tablas. Cuando se hace clic en la opción que dice Get Columns, obtener columnas, aparece pues un cuadro con el nombre de cada una de las columnas que tiene la tabla de esa base de datos. Y lo que se hace ahí es, se selecciona, por ejemplo, lo típico, ¿no? Que a veces cuando crean una base de datos, a la tabla usuario le ponen user, y ya por defecto el atacante sabe que la tabla de logueo se llama usuario o se llama user, y termina pues accediendo finalmente a la tabla, y lo típico pues es el nombre del usuario, el username o user ID o code user, ¿no? Pueden poner así como también su contraseña, ¿no? Y pueden obtener, digamos, acceder a ese tipo de información. Finalmente seleccionamos las columnas de las cuales queremos obtener datos y damos clic en Download, y obtenemos el nombre, por ejemplo, del usuario y la contraseña, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ya lograron acceder a la tabla de usuarios, ya lograron, digamos, tener acceso a lo que es el usuario, el nombre y la contraseña, y lo han hecho a través de un programa. Han detectado la URL, han usado este software para poder pues tener acceso a un servidor, ¿no? Ahora, si este servidor no tiene los puertos, digamos, o no tiene las políticas de seguridad implementada, existen puertos abiertos que permiten el acceso de forma remota, pues créeme que va a ser blanco de, en este caso, de ataque. Aquí tenemos, por ejemplo, un video donde nos explica brevemente cómo es que se lleva a cabo esto. Bueno, es un video que en realidad no tiene un audio explicativo, solamente es demostrativo y tiene un audio de fondo. Voy a bajar el audio de fondo para que ustedes puedan ver, ¿no? Por ejemplo, aquí están copiando una URL, mira, ¿no? Han copiado esta URL de esta página web, ¿no es cierto? Y ahí tienen el programa SQLi Help. Y lo que están haciendo, pues, lo están ejecutando, ¿no? Están pegando justamente el código, la URL con el ID, están intentando hacer un SQL injection, y empiezan pues a ejecutar este programa. Han hecho clic en inject y al parecer ya está accediendo al servidor, ¿no? Y por ejemplo ha detectado el número de tablas, está empezando a hacer una verificación. Claro que esto lo están haciendo con MySQL, este programa está especializado para eso. Han hecho clic en el servidor, están accediendo ya a las tablas, ¿sí? Y empieza pues el software digamos, a capturar el nombre de las tablas que existe dentro de la base de datos. Ya encontraron una llamada admin usuarios y claro, se supone que ahí están los accesos y ya entraron a la tabla y ahí efectivamente ya detectaron cuáles son esas columnas. Cuando hacen clic en Download, si se dan cuenta, efectivamente empieza el programa a detectar todos los registros que tiene esa tabla y empieza finalmente a filtrar toda esa información, ¿no? Salen los usuarios, mira, salen, ¿no? Las claves, las contraseñas. Y claro, mira las contraseñas que tienen, ¿no? El bebé dice Nano, bebé José, o sea, tienen claves, pues obviamente que son súper sencillas de descifrar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la recomendación es que utilicen, obviamente, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Ok, parece que tuve un problema de lentitud de conexión. Ya, ok, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Este es un video de SQL Injection, que básicamente, pues, no sé si lo han revisado en el material, explica todos los pasos de cómo es que se lleva a cabo, por ejemplo, una inyección SQL, es decir, cómo es que finalmente
se lleva a cabo ello, ¿no? A ver, un minuto. Ok, sí está. Bien. Parece que es un poquito pesado el video y bueno, en todo caso yo lo dejo para que ustedes lo revisen. Bien, vamos a lo que nos interesa, contramedidas. ¿Qué contramedidas debemos de tomar con respecto a evitar la inyección SQL? Por ejemplo, se van a enfrentar siempre a amenazas que pueden ser físicas o administrativas. Y para ello, pues, la pregunta es cómo robar la base de datos de una empresa usando un empleado. No, este también es otro típico caso de que existe pues un agente infiltrado, es decir, alguien que trabaja, digamos, dentro de la empresa, un mismo trabajador, un mismo colaborador que de una u otra manera incluso podría boicotear a la empresa y mediante, por ejemplo, un correo electrónico, ¿no es cierto? Con un archivo de ese adjunto, ¿no? Donde tiene pues un código, por ejemplo, una macro, un VBA, puede incluso robar los datos del servidor, ¿no? Acuérdate que a veces hay algunas empresas que todavía trabajan con Excel y ejecutan macros, utilizan, por ejemplo, macros programadas y puede ser que este archivo que se está descargando, que se le ha enviado al usuario, que el usuario ha tenido acceso, de repente mediante un infiltrado, pues inocentemente el usuario descarga el archivo y dice sí, y cuando incluso tú abres el Excel y tiene una macro, sale un mensaje, no sé si ustedes han visto que dice, este archivo contiene código especial, una cosa así, y hay un botón que dice habilitar edición, y hay un botón explícitamente te dice que habilite para que pueda esto, pero te notifica que podría tener código malicioso. Entonces, si no tenemos, digamos, la seguridad de cuál es la fuente digamos, cuál es la fuente de la cual está viniendo este archivo, podemos incluso estar, digamos, tratando de ejecutar código malicioso dentro del servidor y hay que tener en cuenta también eso, evitar finalmente descargar archivos que de repente contengan macros y estos a su vez pues puedan tener acceso al servidor y bajar información de la base de datos, ¿correcto? Entonces eso es como una medida. Modelo básico de seguridad a nivel de base de datos. Este es un ejemplo, es una propuesta. Creo que en la tarea que he dejado me parece que les pido que ustedes planteen un modelo básico de seguridad. Con respecto, y hago un paréntesis a la tarea, para que puedan lean todo el material que he publicado y de ahí van a sacar algunos puntos importantes que se pueden guiar. En este modelo de seguridad a nivel de base de datos existen 3 elementos, como por ejemplo el sujeto, los objetos y el tipo de acceso. Naturalmente, siempre vamos a encontrar una serie de usuarios, de grupos, son los sujetos. Los objetos son básicamente las tablas, las vistas, los índices, las columnas que puedan existir dentro de las tablas, dentro de una base de datos. Y los permisos es lo que nosotros queremos conceder a cada usuario. Qué tipo de comando DML quiero que ejecute, si es un select, es un insert, es un update o es un delete. Entonces van a existir permisos y tenemos que ver básicamente qué tipo de permisos es lo que nosotros vamos a asignar a estos usuarios. Permite modelar políticas de control de acceso dependientes del nombre, ¿no? O sea, digamos que para poder aplicar un modelo de seguridad a nivel de base de datos tenemos que tener claros esos 3 puntos. Primero, ¿qué usuarios vamos a crear? 2, ¿cuáles son los objetos claves de mi database? Y 3, ¿qué tipo de permisos es lo que yo voy a conceder a cada uno de esos usuarios? ¿Qué cosas lo que ellos pueden manipular o pueden de repente pues, alterar vía código, ¿correcto? O van a tener acceso vía logueo. Entonces, hay que identificar básicamente esto para poder nosotros ver sobre el universo de usuarios que vamos a crear en el servidor, quiénes son los que realmente van a tener acceso a qué tablas, a qué objetos dentro de la base de datos y finalmente qué tipo de permiso le vamos a asignar. La pregunta de repente aquí sería, profesor, disculpe, con respecto a la creación de las tablas, con respecto a la creación de la base de datos, la pregunta ¿es recomendable que mis tablas las cree en español? En realidad, puede ser que tu base lo pongas en español, pero no inicies el nombre de las tablas, digamos, de forma secuencial. Por ejemplo, nunca le coloques un nombre tan fácil de descifrar.
Me dejo entender, por ejemplo, tienes la tabla pedido y de repente tú dices, ok, pedido, detalle, pedido. Todo el mundo sabe que la tabla se llama pedido y detalle, pedido. Ya en un sistema real tú podrías ponerle, por ejemplo, la palabra TV, TV-pedido, TV-detalle-pedido. Entonces, TV de qué? De tabla. Estoy cambiándole el nombre a la tabla. De repente algún carácter, por ejemplo, XTB, XTB-tabla, guión bajo el nombre de la tabla, por ejemplo, XTB-pedido o XTB-usuario. Profesor, ¿eso también debería ser con las columnas? Sí, podrías incluso a las columnas, antes de colocar el nombre de la columna, ponerle un carácter extraño. Como por ejemplo, si tú sabes que se llama la tabla clientes, tienes la columna apellidos, la columna nombres, antes de la palabra, antes del nombre de la columna apellidos, antes del nombre de la columna nombres, le pongas otro carácter, un carácter de repente distinto, diferente, para que cuando quieran hacer inyección SQL no sea fácil de descifrar. ¿Me dejo entender hasta aquí, hasta este punto? ¿Se entiende? Es decir, no coloques a tus tablas el nombre que normalmente les sabrías poner. Ponle un carácter adicional o una palabra de inicio adicional al nombre de la tabla común. ¿Por qué? Porque si no va a ser fácil de descifrar cuando generalmente quieren hacer inyección SQL. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Tacas, Julio, Sandra, ¿estamos claros? Entonces, la pregunta sería, profesor, entonces, si yo tengo que hacer un sistema de información, lo recomendable es que el nombre de las tablas no estén, digamos, tan sencillas, o el nombre de las columnas no sean fáciles de descifrar. Por un tema de seguridad, yo les recomiendo que no. Por efectos de aprendizaje, de tu formación, se te indicó, ¿no? Oye, mira, crea el nombre de la tabla usuario, ponle pedido, ponle cliente, ponle orden de compra. Pero ya en un sistema real debemos evitar justamente eso. ¿Correcto? Bien, ¿existen controles informatizados para entornos multiusuarios? Sí, como por ejemplo la autorización. Es como el poder, dice, administrativo que se necesita para acceder legítimamente a un sistema. Proporcionar al usuario con identificador de autorización, como por ejemplo el manager, todos los privilegios, por ejemplo, mediante la cláusula grant, el grant all privileges, que tiene que ver, por ejemplo, con el on staff, to manager, which grant option, es decir, ¿qué es lo que veo acá? Pues veo código SQL. Pues sí, lo que se está haciendo ahí es concediendo permisos a un usuario. En este caso se le está concediendo permiso a los usuarios, por ejemplo, personal y director de privilegios, con la instrucción, por ejemplo, select get date, que significa que ellos pueden hacer una selección y una actualización sobre la columna salario, salary, de la tabla staff. Entonces, ahí que han hecho, dicen, ¿no? Después que han creado el usuario, dice grant all privilegios, o sea, están asignando todos los privilegios a la tabla staff de tipo administrador, ¿no? Con este caso, con la opción de grant option. Y en la parte inferior vemos en el código que a la tabla staff se está asignando para, en este caso, el usuario personal y el usuario director, se le está concediendo la selección y actualización de la columna salario. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, aquí lo están haciendo, pero lo están haciendo por código. Esto que tú ves aquí en pantalla, que están concediendo un permiso por código, lo pueden hacer tranquilamente por diseño. O sea, te vas al servidor, clic derecho, nuevo usuario, creas un usuario, y luego sobre cada tabla, sobre cada objeto, tú le vas asignando el permiso que quieres que tenga determinado usuario. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Entonces, esto ya es a nivel de políticas, sí, tú puedes a los usuarios crearle o asignarle ciertas restricciones, ¿no es cierto? Conceder ciertos permisos. ¿Existen también controles informatizados para entornos multiusuarios? Sí, uno de ellos, por ejemplo, es la autenticación, que es básicamente la validación de la identidad del usuario que intenta tener acceso al servidor de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí están tratando de conectarse mediante la dirección IP, es decir, colocan la IP y colocan ahí el nombre del servidor y están colocando el usuario y están colocando la contraseña. Entonces, definitivamente acá hay una forma de autenticar, pero lo están haciendo vía IP. Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de autenticación que no es nada segura, que lo están haciendo modo Windows. La pregunta sería, profesor, si yo estoy desarrollando una página web, se pregunta Dorotea, de repente
Junior o de repente Torres, y quiero conectar de repente mi página web en Java o mi página web de repente que estoy programando en C# o en cualquier otro lenguaje de programación, ¿tengo que establecer la cadena de conexión con el servidor? Sí. La pregunta es, ¿cómo ustedes establecen la cadena de conexión? ¿Lo hacen en modo Windows? ¿Solamente ponen Integrate Security igual to? ¿O utilizan el User ID, ponen el usuario, ponen el parámetro PWD, ponen el password? ¿Cómo generalmente actualmente han estado conectándose a la base de datos vía código mediante una página web? No sé si me pueden explicar, de repente Dorotea, o de repente Torres, o de repente Sandra, ¿cómo han estado haciendo la conexión desde sus páginas web vía código con el servidor, en este caso con SQL o con MySQL? ¿Cómo lo han estado trabajando? ¿Bajo qué modo de autenticación? ¿Modo Windows o modo SQL? No sé si tienen ustedes la respuesta. ¿Tacas? Cuando ustedes creaban la cadena de conexión, ¿cómo se conectaban? ¿Modo Windows o modo SQL? Cuando ponían el connection. Ah, ok, está bien. Si lo han hecho en modo SQL está bien, porque cuando uno establece la cadena de conexión, uno pone varios parámetros, ¿no? Pone, por ejemplo, el data source igual, entre paréntesis colocan local, colocan el user ID, ponen ahí el usuario SA, ponen el parámetro PW, ¿no? Colocan la contraseña, etc. O sea, ponen toda una cadena de conexión. Y claro, esa cadena de conexión debe ser en modo SQL. Y lo otro es de que eviten utilizar, por ejemplo, la cadena de conexión modo Windows, ¿no? Algunos dicen, no, como es solamente para conectarnos, ponle el nombre del servidor, pone ahí, ¿no? O pones de repente initial catálogo, o colocas de repente el parámetro, primero data source, ¿no? Data source, nombre del servidor, o pones de repente server y colocas el nombre del servidor. Luego colocas, por ejemplo, el tema del initial catálogo que hace referencia a la base de datos y luego vendría el modo de autenticación. O sea, eso estoy hablando cuando hacemos el connection string, la cadena de conexión entre nuestra aplicación y el servidor donde se encuentra la base de datos. Lo ideal, repito, es que sea modo SQL, no modo Windows, ya por un tema de seguridad. Existen otros controles informatizados, como por ejemplo controles de acceso, que existen dos tipos de controles de acceso. Están los controles de acceso discrecional, los DAC, que emplean pues un mecanismo de SQL conocido con el nombre de control de acceso discrecional, ¿no? Que se basa básicamente en la concesión y revocación de privilegios. Existen pocas limitaciones, están soportados por la mayoría de los sistemas administradores de base de datos. Obviamente tienen sus ventajas y desventajas. Cuando hablamos de la concesión y revocación de privilegios, pues un usuario específico tendrá diferentes privilegios sobre los diferentes objetos. ¿Existen pocas limitaciones? Sí. Existen muy pocas limitaciones que usuarios pueden tener, qué derechos pueden tener sobre qué objetos. Y deben de estar soportados por la mayoría de sistemas administradores de base de datos, claro que sí. Esto se hace mediante las declaraciones en SQL que permiten pues otorgar y conceder privilegios, como por ejemplo el grant o el revoke, ¿no? Que es básicamente para conceder o denegar permisos. En cuanto a las ventajas, es un mecanismo muy flexible, por lo que puede ser usado en múltiples dominios. ¿También existen desventajas? Pues sí, se trata de un método de todo o nada, ¿no? Un usuario tiene o no tiene un privilegio. Existe cierta vulnerabilidad en cuanto a los ataques maliciosos, como son, por ejemplo, el típico caballo de Troya, básicamente porque no imponen controles, como por ejemplo, y se propaga y se usa la información una vez accedida, ¿no? Esa es una desventaja cuando trabajamos con controles de acceso discrecional, a eso se refiere. Y a veces incluso se requiere, dice, del tratamiento de datos que difiera según su nivel de seguridad, ¿no? Entonces, ahí básicamente me está explicando sobre los controles que debemos de aplicar para cuando tenemos múltiples usuarios en un servidor, ¿no? Y aquí, dentro de los controles de acceso, el otro tipo de control de acceso es el control de acceso obligatorio. El otro era el discrecional, este es el obligatorio. Bueno, básicamente se basa ya en políticas de nivel de sistema que no pueden ser modificados por usuarios individuales. Es decir, por ejemplo, acá tengo una lista de datos, ¿no? Donde tengo pues el pedido, cliente, distrito. Y en este mecanismo de vista se proporciona pues un sistema de seguridad potente y flexible para ocultar partes de la base de datos a ciertos usuarios. Son relaciones virtuales que no existen en realidad en la base de datos. Es decir, en una vista nosotros podemos establecer relaciones que de repente de forma física no existen y que eso sería
me dice un mecanismo, ¿no? Para poder establecer ciertas relaciones virtuales que no existen de forma física entre las tablas de una base de datos. La pregunta sería, profesor, ¿significa que mis tablas, si no están relacionadas, puedo tener mi sistema así? En realidad sí, podrías incluso tener una base de datos donde las tablas no estén relacionadas, pero si vas a enviar datos, vas a hacer consultas, en algún momento vas a tener que establecer relación entre ellas, generalmente para poder obtener información. Podría ser un mecanismo, podría ser una forma de, digamos, de seguridad, ¿no? Pero eso ya va a depender del criterio del DBA, ¿no? Del Database Administrator, el administrador de la base de datos. Otro control informatizado para entornos multiusuario, pues lo que yo te decía, ¿no? El tema de los backups, las copias de seguridad. Es importante tener copias de seguridad, respaldos de la base de datos. Sí, estos backups deben estar pues siempre actualizados para que en cualquier error que exista a nivel del servidor y que pongan el riesgo a la información, que permita pues la pérdida de datos, tenemos un backup que podemos luego utilizar para hacer la restauración de esta información. Y claro, esto va a garantizar de cierta manera la integridad física de los datos. Cuando hablamos de integridad, que es otro punto importante, pues la seguridad en un sistema de gestión de base de datos se trata básicamente de ¿qué? De impedir la distorsión de la base de datos. Es decir, debemos de impedir que alguien ingrese al database y altere o modifique su información. Y más aún cuando se pretende pues proteger la base de datos contra operaciones que de repente se introduzcan inconsistencia en los datos, ¿correcto? Entonces, por un tema de integridad debemos de evitar eso. ¿Bien? Existen otros controles como por ejemplo el tema del cifrado. Este es un punto importante que sería interesante que ustedes apliquen a sus bases de datos reales. El cifrado es otro mecanismo, otra técnica que podemos utilizar. Ojo y atención todos, por favor, porque es una forma de ocultar los caracteres legibles, por ejemplo, de una clave. Vamos a ver aquí este ejemplo. Aquí tenemos datos cifrados y datos descifrados mediante una clave simétrica. En algún momento hablábamos de que existía lo que se llama el principio de encriptación de datos. Aquí tenemos el nombre del usuario, tenemos, por ejemplo, la tarjeta, ¿sí? Aquí tenemos la tarjeta cifrada, tenemos la clave cifrada, pero al costado, mira, las otras dos columnas está el texto. ¿Te das cuenta? Tenemos la columna ahí, por ejemplo, ya está desencriptada, es decir, tenemos todo el número de la tarjeta que está ahí, tenemos la clave descifrada, por ejemplo, mi pregunta secreta, ahí por ahí alguien puesto mi perro, han puesto por ahí una clave 1, 2, 3, 4, y han puesto un password. ¿Qué han hecho? Estas dos columnas contienen la misma información, jóvenes, solo que aquí la información está cifrada. ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho es, por ejemplo, aquí, ¿no? Están usando una clave simétrica con este comando, Open Symmetric Key, y están usando una descripción por certificado. Están haciendo un select a estos campos y lo que están haciendo es convertir, ¿no es cierto?, a un varchar mediante la función de esta palabra reservada llamada de decrypt key, que es el nombre de la columna, y así le están dando un sobrenombre. En este caso, ¿para qué? Para descifrar. Es decir, han guardado en forma física el dato cifrado y aquí ya lo están descifrando, digamos, desencriptando para ver el dato. Claro, si tú en la vida real, en tu base de datos, guardas esto, quien logre o intente hacer SQL inyección y quiera de repente, pues, vamos a suponer, vulnerar el acceso, no va a poder tener acceso a la información, porque naturalmente cuando entre a las columnas, ¿qué va a haber? Va a haber esto de acá, ¿no? Va a haber 0x00880e, y finalmente tú dices, oye, ¿y esto qué es? O sea, va a ser difícil de saber cuál es, por ejemplo, el usuario, cuál es la contraseña, ¿no? De repente, no para el usuario, pero sí para la clave, ¿no? O sea, si alguien logra acceder, pues no va a entender cuál es la contraseña porque está cifrada. Es una técnica importante, interesante, sí, y se puede hacer mediante código usando las funciones SQL. Bien, existe tecnología RAID, es verdad, existe tecnología RAID que lo que va a hacer básicamente es básicamente tiene que ver con las siglas Redundant Array of Independents, que tiene que ver básicamente con la matriz redundante de discos independientes. Pues esa es otra medida, digamos. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es una tecnología que combina varios discos rígidos, es decir, aquí se utilizan varios discos rígidos para formar pues una unidad lógica, dice, donde los mismos datos son almacenados en todos los discos, básicamente como redundancia, y que en otras palabras pues es un conjunto de discos rígidos
que funcionan básicamente como si fueran uno solo. Este tipo de implementación permite, dice, tener una tolerancia alta a las fallas, pues si un disco tiene problemas, los demás continúan funcionando. Es decir, esta tecnología, la tecnología RAID, ¿qué hace? En el servidor, pues pueden haber varios discos. Si uno de ellos falla, dice, deja de funcionar, pues inmediatamente los otros continúan funcionando de forma normal, ¿no? Esto no sería posible naturalmente si es que tenemos un servidor con un solo disco duro, ¿no? O sea, se malogra el disco duro y simplemente, pues, ya fuimos, ¿no? Ya tenemos ahí un problema porque no, obviamente, no vamos a poder tener acceso a nuestra información, a nuestra base de datos. ¿Podríamos recomendar a la empresa de repente adquirir este tipo de tecnología, este tipo de servidor? Sí, pero también hay que evaluar, jóvenes, el tema del costo. Es decir, que también hay que ver el tema de factibilidad técnica y operativa dentro de la empresa. Es decir, la empresa está en la capacidad de repente poder hacer una inversión de esta naturaleza con estos equipos. Más aún si tenemos el típico gerente que se queja de todo, ¿no? Que, oye, pero tienes que implementar un servidor por tema de seguridad. Y a veces la gerencia, muchas veces los gerentes no quieren gastar, y más aún cuando es un tema de seguridad, ¿no? Claro, generalmente terminan gastando cuando ven que ya perdieron su información, ya perdieron su base de datos, ya perdieron acceso a la información que ellos manejaban y que lamentablemente no han tenido políticas de seguridad y ya perdieron su información. Recién allí quieren implementar políticas y normas de seguridad. Recién allí quieren ya hacer las cosas bien, pero lamentablemente ya el siniestro ya se dio, ya se perdió la información. Entonces, como parte de la gestión, ustedes como especialistas deben recomendar a la gerencia siempre qué equipos pueden utilizar como parte de su seguridad, ¿no? Si mañana más tarde pasa algo, ¿no? Dicen, bueno, señores, yo mandé un informe, se solicitó estos equipos, bueno, lamentablemente no se ha invertido en tecnología y si ha pasado lo que ha pasado, simplemente ya no es tu responsabilidad, porque tú informaste, notificaste, ¿no? No hay peor gestión que la que no se hace, dice, ¿no? Entonces, en eso también hay que tener en cuenta este tema, ¿no? La tecnología RAID, dice, está consolidada hace décadas y surgió por la Universidad de Berkeley, en California, en Estados Unidos, a finales de la década de 1980. Entonces, si alguien de repente quiere más información, busque sobre la tecnología RAID. Es una tecnología muy importante, muy interesante, básicamente cuando se quiere aplicar dentro de la empresa. Para conformar el RAID es preciso utilizar por lo menos 2 discos rígidos. El sistema operativo, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a mezclar los discos como una unidad lógica, dice. Cuando se graban los datos, los mismos se reparten entre los discos del RAID, siempre dependiendo del nivel del RAID adoptado. Como podremos ver en el ejemplo, líneas más abajo, dice, para las empresas o profesionales, la pérdida de información puede significar grandes perjuicios. La tecnología RAID ya consolidada hace algunos años es una forma muy eficiente, dice, de proteger la información. En el caso de las empresas, pues lo que se busca es que esta tecnología garantice la permanencia del negocio. Es un tipo también de tecnología que se establece más que todo para que funcione redundantemente frente a fallos que se pueden ir presentando dentro del servidor, ¿correcto? Bien. También existe otro tipo de seguridad, por ejemplo, a nivel de Microsoft Office. En el caso de Access, pues se basa en la configuración de la contraseña general para los diferentes usuarios y permisos a nivel de privilegios de cada usuario. En los sistemas de gestiones de base de datos, como por ejemplo en el caso de Oracle, entre los privilegios que pueden acceder está el Oracle, que estarían pues los derechos a conectarse a una base de datos, como por ejemplo el crear una sesión o por ejemplo el crear una tabla, ¿no? Entonces, eso también podría ser una medida, una política. A nivel de seguridad en cuanto al sistema gestor de base de datos en entornos web, lo que podemos incluir en este tipo de seguridad son básicamente, por ejemplo, los servidores proxy. Podemos también trabajar con lo que son cortafuegos, algoritmos de compendio de mensajes. El tema, por ejemplo, de las firmas digitales, el tema, por ejemplo, de certificados digitales. Kerberos, o también el caso de los SSL, Security Socket Launcher, el tema de, por ejemplo, el uso de protocolos seguros, como es el HTTPS, o en este caso, las transacciones electrónicas seguras, ¿no? Que es a través de SEP.
Entonces, ¿qué significa? No sé si ustedes han visto que cuando ustedes visitan una página web sale un candadito, no sé si se han verificado, y dice que esta página web tiene un certificado de seguridad. ¿Qué significa? Significa básicamente que esta página a la cual tú quieres acceder tiene este protocolo de seguridad. No sé si de una u otra manera le da al usuario, le dice, mira, estás entrando a una página segura, ¿no? Y por lo tanto tiene este protocolo de seguridad, ¿no? Este certificado de seguridad. Y lo otro es, por ejemplo, si vas a montar una base de datos en un servidor, también deberíamos implementar dentro de la red lo que se llama un servidor proxy, ¿no? Para ver qué páginas los usuarios van a tener acceso, pueden acceder, salir desde la red local hacia la nube y viceversa, ¿no? Entonces, son cosas que debemos digamos, considerar a nivel de seguridad, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, ya como para ir terminando, la seguridad de un sistema de gestor de base de datos en entorno web, ¿no? Tenemos los servidores, como por ejemplo, puede haber un servidor web, un servidor de correo, etcétera. Y claro, naturalmente, entre el Internet, entre la nube y nuestra red local, ¿qué debemos de tener? Pues, obviamente, vamos a encontrar el router, vamos a encontrar el firewall, pero entre el firewall y el switch, que es básicamente el punto que va a dar la conectividad a la red de la empresa, debemos implementar básicamente un servidor proxy. Ahora, este servidor proxy, ¿qué va a hacer? Pues va a ser como una puerta, como un filtro para ver a qué páginas se pueden acceder dentro de la red, se va a tener acceso a la nube y a qué páginas no. Aparte de ello, también se recomienda tener un firewall dentro ya de la red LAN, porque pueden haber otros dispositivos, como por ejemplo, tenemos acá el servidor en MySQL, el servidor FTP, que te comentaba hace un momento, y también puede haber un servidor anti-spam o antivirus. Entonces, esto es un modelo, una forma de trabajo a nivel de seguridad. Que claro, la pregunta es, ¿quién es el responsable de hacer toda esta configuración? Pues obviamente el área de sistemas, obviamente que los especialistas de redes y también el DBA, todos ellos tienen que trabajar en equipo para poder ver de qué manera podemos proteger la red LAN de la empresa, ¿no? La red diaria local. Y bien, como para ir ya finalizando, tenemos aquí, por ejemplo, la administración de la base de datos. Acá tenemos un modelo, como pueden ustedes observar. Tenemos a la empresa tiene efectivamente una red LAN. Tenemos los computadores, los clientes que se van a conectar a esta red. Hay obviamente un firewall, o sea, debemos de considerar un firewall. Tenemos un servidor de base de datos. También debe existir un servidor remoto como parte de la arquitectura, de la infraestructura de esta red. Pero hay un punto importante, me dice, ¿existen siempre usuarios dentro del esquema cliente-servidor? Pues sí, el usuario más importante en este caso es el programador, porque es el que va a hacer el sistema, pero hay otro usuario, como por ejemplo el administrador de la base de datos, como por ejemplo el DBA, el Database Administrator, ¿no? Y naturalmente dentro de esta pirámide, pues también va a estar el administrador de la red, ¿no? Que es la persona básicamente encargada de poner en operación la red LAN, de hacer la configuración, y también incluso pues hacer la instalación de los sistemas operativos, ¿no? Dentro de las tareas del administrador de base de datos, dentro de las múltiples tareas que hace un DBA es, por ejemplo, configurar el gestor de la base de datos de SQL Server, si vamos a SQL, de repente vamos a MySQL, de repente vamos a Oracle, como por ejemplo el gestionar los servicios de SQL, gestionar las instancias de SQL, también realizar un seguimiento o un análisis sobre la carga de datos, ¿no? Optimizar también el funcionamiento del servidor de la base de datos, el establecer procesos de copia de seguridad, el tema de backups, importante, así como también la restauración. El configurar la disponibilidad de los datos de acuerdo a las políticas de la empresa. Entonces es importante que siempre lo que hagamos, hagámoslo de acuerdo a las políticas de la empresa que están preestablecidas. No es que nosotros como usuarios o como empleados podemos actuar de forma deliberada. Siempre van a haber políticas y normas que hay que considerar. También debemos configurar la disponibilidad de los datos de acuerdo a esas políticas y gestionar pues las configuraciones de la red, ¿correcto? Y otra de las funciones que también hace un DBA, un Database Administrator, pues es importar y exportar datos. Alguien dirá, profesor, ¿eso se refiere al proceso de cuando nosotros migrábamos datos de Excel a SQL, podemos de repente extraer datos de SQL a un fichero de Excel? Pues sí, eso se llama proceso de importación y exportación de datos. Entonces, estas son algunas de las funciones principales de un DBA.
¿no? Y que naturalmente, pues, esto es su responsabilidad, es velar y salvaguardar con la información que existe en una base de datos. Esto también implica sacar backups, copias de respaldo, como está ahí en la imagen, y claro, pues esos backups, esas copias de seguridad, tienen que estar naturalmente en un servidor, en este caso en un servidor remoto, ¿no? Como parte del plan de contingencia, naturalmente. Ahora, ¿una empresa tiene necesidades en cuanto a la información? Sí. Puede ser que tengan necesidades con respecto a la data o a la información que ellos manejan a nivel estratégico, a nivel táctico o a nivel operacional. A nivel estratégico y táctico, pues debemos utilizar sistemas como, por ejemplo, Sistema Solar. Uno de ellos podría ser Business Intelligence, podría ser Business Analytics, podría ser Big Data, podría ser Machine Learning, etc. Y también están los sistemas transaccionales o sistemas operacionales, que son estos sistemas más que todo que nosotros desarrollamos, como por ejemplo el software de escritorio, como ejemplo una aplicación web, como por ejemplo una aplicación móvil. Entonces, estos, de una u otra manera, estos sistemas de información que hacen, pues, si es que se necesita información a nivel táctica o estratégica, pues se necesitan de los famosos sistemas de soporte, por ejemplo, a la toma de decisiones, que claro, los usuarios deben de tener acceso a este sistema, pero esto también implica, pues, utilizar un Cubo Lab, utilizar, por ejemplo, un Data Warehouse, un Data Mart. No hay que olvidar que, por ejemplo, un Data Mart o un Data Warehouse también es una base de datos, pero no es una base de datos transaccional, si ustedes recordarán, si no es una base de datos dimensional. Está, profesor, también dentro de las funciones del DBA, suministrar o administrar los Data Marts o hacer backups, hacer copias de seguridad de los data marts o data warehouse que tenga la empresa, si es que maneja sistema solar. La respuesta es sí. O sea, también deberíamos tener como parte de las funciones que realicen DBA y como parte de una contingencia es manejar copias de respaldo, ¿no? Las famosas copias de seguridad, los famosos backups, porque frente a la pérdida de información, pues los backups son los que nos van a permitir restaurar la información en la cual tenía la empresa, ¿correcto? Bien, conclusiones. Finalmente, entonces, la base de datos ha hecho avances significativos en el manejo de la seguridad de las bases de datos. Varias de las aplicaciones que manejamos en nuestro vivir diario requieren, obviamente, de confidencialidad. Se necesitan modelos siempre más sofisticados de seguridad, por ejemplo, en el caso de las entidades bancarias, los hospitales, departamentos del Estado, inteligencia militar, etc. Entonces, en estos ejemplos que estamos mencionando, este tipo de entidades, pues tiene que haber un principio de confidencialidad. No se puede filtrar la información, más aún cuando se maneja información sensible para este tipo de empresas u organizaciones. Aunque la implementación de seguridad más sofisticada no es tarea fácil, debemos hacer el esfuerzo por lograr que nuestros datos estén siempre completos de una manera segura, ¿correcto? Recomendaciones. ¿Qué cosa recomendamos? Primero, limitar el acceso a usuarios y el número también de administradores de la base de datos. Es decir, no lleguemos a crear tantos usuarios con muchos privilegios. Debemos de siempre limitar el tema de los privilegios del usuario. Esa es una recomendación. Otra recomendación, hacer backups, es decir, manejar respaldo de la información de lo que es la base de datos, eventualmente pues mediante el uso de estas copias de seguridad que deben de ser almacenadas en un servidor remoto. Otra tercera recomendación, implementar métodos de autenticación para no dar libre acceso a la información. Es decir, no accedamos, no desarrollemos sistemas, no desarrollemos aplicaciones web o aplicaciones de escritorio sin el principio de autenticación. O sea, tenemos que crear sí o sí métodos de autenticación seguros. Implementar la seguridad a través de periféricos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Eso también es otro punto importante, otra recomendación. Una quinta recomendación es conocer los diferentes tipos de ataques que pueden sufrir una base de datos y tratar de prevenir estos con anticipación. Es decir, debemos de anticiparnos a los ataques para prevenirlos de manera anticipada, ¿no? Si nosotros no prevenimos, definitivamente vamos a estar, pues, vulnerables, ¿no? Un ejemplo, creo yo que más claro, el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, a nivel económico, creo que más de una persona no ha estado de repente lo suficientemente preparada y no hemos tenido un plan de repente de contingencia y no hemos, digamos, no hemos hecho una prevención y pues estamos ahora tratando de recuperarnos económicamente para muchos en diferentes sectores, ¿no?
Mantener los servidores de datos bien protegidos en una sala de acceso restringido, donde los administradores pues, puedan acceder mediante un acceso remoto. Eso también es importante. Y finalmente, pues, crear normas, crear procedimientos que determinen exactamente quiénes son los que van a tener este acceso, ¿correcto? A la información de forma segura, ¿correcto? Bien, entonces eso sería como recomendaciones. Una última recomendación sería no usar usuarios administradores. No usen superusuarios dentro de la base de datos en tareas diarias, como por ejemplo transacciones y consultas de datos. Las cuentas dueñas de los esquemas no deben ser usados para la ejecución de aplicaciones. Y los administradores de base de datos, pues, no deben tener privilegios como por ejemplo el modificar, el leer la información a través de aplicaciones. Conclusión, ¿a qué se refiere? De forma general o de forma genérica, lo que tenemos que hacer es ver, primero, qué usuarios son los que vamos a crear en el servidor. 2, qué tipo de privilegios le vamos a asignar. 3, sobre qué objetos finalmente esos usuarios van a tener acceso. Y qué tipo, cuando digo qué tipo de privilegios van a tener, me refiero si van a hacer inserción de datos, van a hacer actualización de datos o van a hacer eliminación de datos. Y la última recomendación sería usar, si pueden, cifren digamos, la contraseña o la clave de la tabla de usuarios, traten de cifrarlo. Es decir, usen la técnica de cifrado SQL, que eso les va a ayudar bastante para evitar vulnerar el acceso. Esto está en internet, hay ejemplos de código SQL de cómo hacer pues una encriptación de columnas. Y eso, créeme que es una medida también importante. Si alguien quiere acceder a las contraseñas de las cuentas de usuario, por más que utilice un software o por más que quiera hacer SQL injection, pues va a obtener caracteres binarios y no va a poder entender con facilidad cuál es la clave o cuál es la contraseña. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta por parte de ustedes. ¿Estamos claros con este tema? Bien, el tema, por favor, también de su asistencia, no se olviden en el chat de Zoom, importante. Y no sé si hay alguna pregunta o todo está claro. Dorotea, preguntas. Ignacio, ¿te escucho? Profe, esa última, si bien escuché, ¿no se refería a encriptar? Claro, el principio de encriptación. O sea, tú tienes, por ejemplo, tu tabla de usuarios típico y tienes la clave, digamos, el campo clave o password. Y cuando te hacen SQL injection, a veces suelen acceder a la data. Entonces, qué interesante sería que tú tengas usuario 1, usuario 2, pero cuando quieran hacer SQL injection van a obtener todo un código binario. ¿Tú te acuerdas cuando insertabas una imagen en SQL? ¿Recuerdas que insertábamos en un campo image y salía 0x00 y un valor numérico bien extenso? Y decíamos, profesor, ¿ya se insertó la imagen? Y yo te decía, sí. No, profesor, está como nulo. Yo te decía, si está nulo es porque no ha guardado la imagen. ¿Recuerdas? Y si veías un carácter bien extenso, te decía, sí, la imagen ya se guardó. Profesor, ¿cómo veo la imagen? Bueno, a través de un algoritmo, ¿no? A través de Java o de C#, ¿qué hacíamos? Teníamos que esa imagen, ese dato binario, volverlo a convertir, ¿no? A una imagen, obviamente, mediante código, y volver a graficar la imagen. Lo otro que cuando queríamos, por ejemplo, guardar una imagen era guardar la ruta, ¿no? Ponían ceros, puntos y guardaban la ruta. Y yo les decía, no hagan eso porque si entran al servidor y se tumban la carpeta fotos de los productos, fotos de clientes, fotos de empleados, como se llama la carpeta, perdemos simplemente la información, porque ¿qué hacen muchos programadores? Cuando quieren, por ejemplo, cargar una fotografía, guardan la ruta y mediante código leen nada más el archivo. Pero yo particularmente les sugiero es que guarden la imagen de forma física en la base de datos. Lo mismo podrías hacer tú con la contraseña, mediante encriptación de código SQL, hay una función. Ese ejemplo lo encuentras en internet, tendrías que adaptarlo. Creas una función y ¿qué haces? Creo que se llama ese MD5 que te permite encriptar la contraseña en MySQL. Ah, ok, claro, en este caso yo he presentado el ejemplo de SQL. Sí, MySQL también debe tener su propia función, lo mismo también que seguramente Oracle, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la recomendación, ¿no? Así es. Tacas, te voy a pedir, por favor, que luego me mandes por interno la asistencia, porque como tuve un problema de conectividad, he perdido la asistencia, así que por favor, me lo envías. Te agradeceré que me apoyes con eso. Y no sé si hay alguna otra pregunta o aporte. Bien, estamos claros entonces con este tema, ¿verdad?
Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, en todo caso, voy a dar ya por finalizada la videoconferencia. Nos vemos a las 10:50, me parece. ¿Es correcto? ¿Estoy bien con la hora? Sí, 10:50. Ok, bien, jóvenes, entonces vamos a dar por finalizado. Este material descárguenlo porque incluso hay una tarea que se tiene que entregar el día domingo y es importante que ustedes, ¿cómo se llama? Descarguen la plantilla. Tienen que usar la plantilla que se ha publicado en la plataforma. Ojo, por favor, importante con eso. Hacen el video, creo que en la tarea indica cuántos minutos como tiempo mínimo y como tiempo máximo, y con eso estaríamos subsanando cualquier nota pendiente de este curso. Así que creo que es ahora la oportunidad para poder subsanar notas, ¿correcto? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí por ahora y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Gracias.